sobre todo en los primeros años de la pandemia en la que no había vacunación. Actualmente con la vacuna ya está mucho más tranquilo todo, pero ha permitido conocer bastantes aspectos nuevos sobre la enfermedad, tanto el daño de la célula beta como el efecto del SARS-CoV-2, que es el virus que genera la infección del COVID-19. Voy a compartir mi pantalla. Voy a poner para grabarlo. ¿Se puede ver? Aún no, doctor. ¿Está grabando la clase? Todavía, doctor. Ya, podrían. Bien, entonces, como les decía, vamos a hablar sobre la asociación que hay entre la diabetes y el COVID-19. No necesariamente diabetes tipo 2, pero también, que es la más frecuente, sino en general diabetes. Como decíamos, ya la aparición del SARS-CoV-2 y del COVID-19 conllevó un incremento en la demanda de los servicios hospitalarios, servicios de salud, y junto con ello se fueron encontrando factores de riesgo que tenían que ver con la mala evolución de la enfermedad, con un pobre pronóstico y también con necesidad de hospitalización. Entonces, en cuanto a lo que es la asociación entre diabetes y el COVID-19, inclusive estudios aquí a nivel nacional han podido encontrar que la diabetes va a conllevar a un curso más adverso de la enfermedad con un riesgo relativo de 2.26. También el hecho de tener diabetes va a conllevar un mayor riesgo de ingreso a la UCI, en cuidados intensivos, y una mayor probabilidad de fallecer, ¿no? Inclusive con un promedio de edad no muy alto, ¿no? Son pacientes que están en los 50, sin embargo, su riesgo de fallecer teniendo diabetes por el COVID es inclusive más de 3 veces. Y podrán ver que estos son datos iniciales publicados en el 9 de abril de 2020, o sea, estando recién iniciada la pandemia. Ya se podían encontrar estudios, reportes en diferentes partes del mundo, en los que existía un mayor riesgo de necesitar ventilación mecánica, por ejemplo, en este caso, ventilación mecánica invasiva versus una ventilación no invasiva. Cuando uno evaluaba pacientes con diabetes, la diabetes aumentaba el riesgo de requerir una ventilación mecánica invasiva, y muchos de estos datos iban de la mano también con el dato de la presencia de obesidad como otro factor de riesgo importante para una mala evolución. En cuanto a diabetes, no solamente aquí, sino en el extranjero, varios estudios han encontrado un riesgo incrementado, no solamente de una mala evolución de la infección por el COVID, sino también se ha encontrado un mayor riesgo de desarrollar diabetes en personas que antes no lo tenían, una diabetes de reciente inicio luego de la infección por el COVID-19. Y es más, los seguimientos que se han hecho en los pacientes que han tenido COVID y que posiblemente ya han sido curados, se ha encontrado que puede presentarse todavía presencia de hiperglicemia de una o mayor medida, ¿no? Puede ser leve, con el tiempo volver a ser más alta el nivel de glicemia, inclusive meses después de la infección. Algunos se encuentran hasta 7 meses o 10 meses después de la infección, todavía pueden encontrarse glicemias elevadas. Y en algunos otros casos, ya los pacientes pueden quedar con diabetes como consecuencia de haber tenido el COVID-19. Ello forma parte de las secuelas posteriores al COVID, ¿no? Las potenciales secuelas que todos conocemos como el long COVID.
no solamente son secuelas respiratorias, secuelas motoras, debilidad de miembros inferiores, etcétera, neurológicas, sino también pueden tener consecuencias metabólicas, como es el caso de una diabetes que se haya instalado posterior a este cuadro de infección por el COVID-19. Como les mencionaba, los primeros meses, primer año, los 2 primeros años de la pandemia, no había vacunas y la evolución era tórpida. Sin embargo, después que ya ha llegado la vacunación, los cuadros de COVID han disminuido tanto en frecuencia como en intensidad. Sin embargo, el tener vacunas contra el COVID no ha disminuido la incidencia de diabetes post-COVID, cuando lo compara uno con las personas no vacunadas. En otras palabras, eso nos puede estar indicando una predisposición individual de cada persona frente a la tendencia a desarrollar diabetes por el COVID. También lo que sí se ha visto, si bien no hay alteración en la incidencia, o sea, casos nuevos de diabetes con la vacunación sí ha visto que ha disminuido el riesgo o la necesidad de utilizar insulina para aquellos pacientes diabéticos. Como que la vacunación permite que el descontrol de la diabetes por el COVID sea menor, ¿no? No esté tan descontrolada la diabetes, por lo tanto no requeriría dosis altas de insulina comparado con los pacientes que no estaban vacunados contra el COVID. Y asimismo, una menor severidad de la disregulación metabólica. Bueno, todo esto sí se puede encontrar como efectos de la vacunación contra el SARS-CoV-2. Ahora, como ya hemos podido ver en nuestros años, pacientes pueden presentar una infección, luego otra vez, hay gente que le ha dado COVID 3-4 veces. Entonces, se ha visto que también tener múltiples infecciones por el COVID llevan también mayor riesgo de desarrollar diabetes. Se han planteado diversos mecanismos emergentes, ¿no? Emergentes de por qué ocurre la hiperglicemia, la diabetes en el COVID-19. Y tienen que ver no solamente con efectos en la célula beta, como al inicio se pensaba, sino también en efectos sobre el tejido adiposo y en otros órganos, como el hígado, por ejemplo. Ello, sumado al exceso de peso, a la predisposición familiar de la diabetes o al estadio de prediabetes previo a la infección con el COVID-19, pueden estar asociados a la tasa de presentación de una nueva diabetes después de esta infección. Y como les mencionaba, ya buen tiempo atrás se había conocido la necesidad de la familia de los SARS-CoV, de estos virus, SARS-CoV, para ingresar a las células, que requieren un receptor de IECA, que es enzima motivada de angiotensina. Y en el SARS-CoV-2 también se confirma lo mismo. Entonces, se ha visto que el SARS-CoV-2 infecta directamente la célula beta. O sea, tiene un efecto directo sobre la célula beta, ya que utiliza el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 para unirse a la célula beta. Y además, este SARS-CoV-2 también necesita de la proteasa transmembrana celular de serina 2. Las siglas las tienen ahí, TMPRSS2, que se utiliza, que sirve para la imprimación de la proteína S del virus, ¿no? O sea, se puede ir replicando. Entonces, la célula beta es afectada directamente por el SARS-CoV-2, por el virus del COVID-19. Y al alterarse esta célula beta por la infección del virus, van a haber cambios dentro de ella que en la literatura la encuentran como que la célula pierde su identidad endocrina. ¿Qué es esto? Que comienza a expresarse menos los genes relacionados a la producción y liberación de la insulina.
¿no? ¿Se acuerdan en la clase de diabetes secundarias o de otras patologías? Habíamos mostrado que habían diversos genes que intervenían en la síntesis de insulina, en la formación también de la vesícula secretora de insulina. Y entonces, diversos genes pueden alterarse por la infección de la célula beta. Como se reduce la expresión de estos genes, va a haber menor producción de insulina y cuando uno ve al microscopio la célula beta se encuentra menor presencia de gránulos secretores de insulina, ¿no? Hay pérdida de gránulos secretores de insulina en el citoplasma de la célula beta. Y también se que hay una pérdida de la funcionalidad endocrina, con deterioro de la secreción de insulina estimulada por la glucosa. Por más que la glucosa esté elevada, la célula beta responde menos. Y esos cambios se han denominado una especie de transdiferenciación o una desdiferenciación celular de la célula beta. Y a lo largo provoca también la muerte de la célula beta. Entonces, estos cambios en la célula beta que conllevan a una menor secreción de la insulina no ocurren en todas las células betas, por eso es que no todos los pacientes desarrollan la hipoglicemia o la diabetes por el COVID. Un grupo sí. En algunos estudios encuentran que hasta el 50% de personas afectadas por el COVID pueden desarrollar diabetes. Esto depende de la predisposición de cada uno y otros factores de riesgo también. Pero se puede ver que no todas las células beta son afectadas de igual manera, algunas más afectadas que otras. Como les mencionaba, no solamente las células beta se ven afectadas por el COVID, sino también otros tejidos que tienen que ver con la resistencia a la insulina. Por ejemplo, los adipocitos. Estos adipocitos maduros favorecen la replicación del virus. Y es más, que se han encontrado tanto en estudios en cadáveres humanos como en estudios animales, que en el tejido adiposo se encuentran restos de proteínas de SARS-CoV-2. En aquellas personas que han fallecido por el COVID. In vitro, se ve que aquellos adipocitos que están infectados por el SARS-CoV-2 presentan una menor síntesis y secreción de adiponectina. La adiponectina es una adipocitoquina que mejora la resistencia a la insulina. Entonces, en estos adipocitos afectados por el SARS-CoV-2 hay una menor secreción y síntesis de adiponectina, lo que conlleva a tener una menor sensibilidad a la insulina. Esto, ya sumado al daño en la célula beta, genera mayor tendencia a elevar las glicemias. Y a nivel del hígado y de otros tejidos, hay también una mayor secreción de sustancias que generan incremento en la glucosa sanguínea. Se ha encontrado, por ejemplo, que genera una mayor secreción del factor glucogénico inducido por estrés, es el GP73. Y entre otras consecuencias de la secreción de este factor glucogénico, se encuentra que hay una estimulación de la gluconeogénesis hepática, entonces se forma nueva glucosa en el hígado. Por lo tanto, entonces, al menos hasta la evidencia que se tiene actualmente, hay por el SARS-CoV-2 y el COVID-19 un ataque de la célula beta que la desdiferencia, que produce cambios en la granulación de las vesículas secretoras de insulina, una menor producción de insulina y además incremento de la resistencia periférica de los adipocitos, el nivel del hígado, los adipocitos, hepatocitos y otros órganos más, ¿no? Tiene que ver, pero principalmente es el hígado.
tiene que ver con el incremento en la glicemia evidenciado en nuestros pacientes. Pues bien, como les mencionaba, van a haber problemas en la célula beta, ¿no? Esto de aquí es del año 2021. En cambio, las diapositivas anteriores que ya mencionaban un mecanismo molecular más detallado desde diciembre de 2022. Pero en 2021 ya se sospechaba, ya se veía que había disfunción de célula beta por la unión del SARS-CoV-2 al receptor de la enzima convertida de angiotensina 2. Y también se ha visto que había una mayor producción de glucagón junto con la denominación de célula beta, ¿no? Y la menor secreción de insulina. Frente a ello, además de esto, factores como, por ejemplo, obesidad o una vida sedentaria o un estadio de alteración de salud mental que afecta el estilo de vida, estos factores preexistentes también conllevaba a presentar hiperglicemia. A ello, la presencia de la hiperglicemia del estrés. El estrés orgánico va a conllevar la elevación de la glucosa. Es común encontrar pacientes que dicen, ¿no? Tuve diabetes porque me dio una neumonía y me subió el azúcar, o estaba con una infección urinaria y me subió el azúcar. Normalmente el estrés orgánico conlleva a incremento en la resistencia a la insulina, una mayor secreción de ácidos grasos libres, incremento en la lipólisis, incremento en la liberación de mediadores inflamatorios como el factor de necrosis tumoral alfa y un incremento en la producción de la glucosa. Entonces, ya vemos que dentro de los factores que están contribuyendo, además del ataque de las células beta, el pocito, existen factores predisponentes que pueden hacer la diferencia en por qué a algunas personas sí les aparece la diabetes y a otros no. El estrés, ¿no?, orgánico, la hiperglicemia del estrés que se genera. Pero si además el paciente con COVID se hospitaliza, porque hospitalizamos al comienzo los casos, en general se hospitalizaban los casos severos por disponibilidad de camas, ¿no? En la hospitalización para los casos severos se utiliza corticoides, dexametasona, por ejemplo, y el uso de dexametasona, que es un corticoide, sumado a la predisposición ya genética, familiar, etcétera, la disfunción de la célula beta y el estrés orgánico, también conlleva un mayor incremento en la glicemia. Entonces ya no solamente son factores del paciente, sino también factores externos y hospitalarios que pueden condicionar un incremento en la presencia de diabetes. Se considera que hay una relación bidireccional entre lo que es la hiperglicemia, la diabetes y el COVID-19. Como ya habíamos mencionado, el sexo masculino, la edad y unas comorbilidades, incluyendo enfermedad cardiovascular, enfermedad renal, hipertensión, sumados a exceso de peso, obesidad, un estado proinflamatorio previo, un estado poco ovulante, conlleva a tener un pobre control glicémico. A esa persona que tiene un pobre control glicémico o que está controlando sus glucosas a duras penas, cuando se afecta del COVID-19, se suman los factores del tropismo de la célula hacia la célula beta, lo cual produce daño a la célula beta y una deficiencia de secreción de insulina, pero además el estrés y lo que conocimos después, que era a partir de la segunda semana de la enfermedad del COVID, en de que había un incremento en las citoquinas en sangre, que se llamaba la tormenta de citoquinas.
que justamente era la etapa en la que más se deterioraba el paciente, tenía mayor dificultad respiratoria, menor oxigenación y también conllevaba mayor gravedad. Entonces, esta tormenta de citoquinas, el factor del exceso orgánico, condicionaban una mayor resistencia a la insulina y sumados a la deficiente secreción de insulina por parte de la célula beta, provocaban incremento en las glicemias. En algunos casos, provocaba elevaciones tan marcadas que el paciente desarrollaba una cetoacidosis diabética o un estado hiperglicémico hiperosmolar. Y debutaba con diabetes. Esta glucosa mal controlada en un paciente diagnosticado recién de diabetes o en aquel paciente diabético que ya se descontroló por la infección, va a crear un círculo vicioso, ya que esa hiperglicemia lleva a una mayor severidad del COVID. Mayor severidad del COVID lleva a un mayor deterioro de la célula beta, mayor resistencia a la insulina, y así esto agravaba más. Por lo tanto, era fundamental en el momento del control del COVID también controlar adecuadamente las glicemias. Afortunadamente, la presencia de las vacunas ha contribuido a disminuir la severidad del cuadro del COVID, por lo tanto, también una menor elevación de las glucosas. Hay este estudio de septiembre del año pasado, estaba mostrando, perdón, del año pasado, que pacientes hospitalizados tenían mayor mortalidad. Estos pacientes diabéticos tenían mayor mortalidad cuando estaban hospitalizados por cuadros respiratorios en COVID versus aquellos que estaban hospitalizados pero por otro motivo diferente al COVID. Tanto corrigiendo los factores como la edad, el sexo, la raza, el índice de masa corporal, la hemoglobina glicosilada con la que ingresaban, el modelo 1, o aquellos pacientes que tenían la diabetes, pero ajustados ya a otros factores como la historia de fumar, medicinas que decían para la diabetes, el uso de inhibidores ECA, beta bloqueadores, etc. En todos estos casos se encontró que el riesgo relativo de fallecer por COVID versus aquellos pacientes diabéticos que no tenían COVID, pues era más de 3 veces el riesgo. Lo pueden ver en la primera columna. El riesgo de fallecer era 25% aproximadamente, los que tenían COVID, y los que no tenían COVID era alrededor de 7%. ¿No? Por lo tanto, el riesgo relativo es de más o menos 3.4, 3.5 veces de fallecer por COVID comparado con los diabéticos que no tenían COVID, que estaban hospitalizados, pero por otra causa. ¿Se acuerdan que en la clase de ayer de tecnología en diabetes habíamos conversado respecto a los monitoreos continuos de glucosa? Y existía lo que se llamaba un tiempo en rango, también valores fuera del rango, ¿no? Entonces, se hicieron estudios para evaluar cómo iba la evolución de los pacientes. Se le colocaban estos aparatitos de monitoreo continuo de glucosa para que se registren los valores, y se encontró que había mayor mortalidad en pacientes con diabetes con COVID cuanto más tiempo pasaban con glucosas o muy altas, más de 160, o muy bajas, por debajo de 70. Entonces, se encontró que un rango seguro para el manejo hospitalario de pacientes con diabetes era mantener sus glicemias entre 70 a 160. Por encima de ello y por debajo de 70 había mayor incremento en la mortalidad. Ese monitoreo continuo de glucosa, esos aparatitos que se insertan en el brazo y se permiten mediciones frecuentes, también ayudaron o ayudan inclusive a que haya una menor exposición del personal médico o del personal de salud con el paciente infectado.
Ya no es necesario ir y tomarle, acercarse y tomarle, hincarle, perdón, el dedo cada 2 horas, cada hora, sino simplemente el mismo paciente podría acercar su lector hacia su sensor y arrojaba el resultado, ¿no? Y de ahí simplemente mostraba a la pantallita cuánto había salido. Era mucho más sencillo y también permitió hacer el seguimiento para encontrar cuáles sean los rangos de seguridad adecuados. Otro dato importante que se ha obtenido es que la mortalidad en pacientes adultos con diabetes y con COVID es que aquellos pacientes que tenían una mayor variabilidad glicémica, o sea, que tenían cambios más bruscos, pronunciados de sus glucosas, tal vez estaban muy bajos en la mañana, muy altos en la tarde, ¿sí? Cuanto mayor variabilidad glicémica había, sobre todo en la primera semana de hospitalización, ¿no?, tenía mayor riesgo de fallecer también, comparado con aquellos que tenían una glucosa más estable. Eso se ha visto también con el uso de estos monitoreos continuos de glucosa. Y el mes pasado salió también una revisión sistemática y un metaanálisis para evaluar cuál es el riesgo de diabetes de reciente inicio después del COVID-19, con todo este cambio que ha habido y el ataque a la célula beta y todo lo demás. Entonces han hecho metaanálisis. Se ha encontrado que existe un incremento del riesgo en el desarrollo de tanto diabetes tipo 1 como de diabetes tipo 2 en aquellos pacientes afectados por el COVID. Cuando uno los compara con otros casos ambulatorios o con pacientes que han tenido problemas respiratorios pero no COVID. Entonces, en la siguiente diapositiva estoy mostrando el dato que se obtenido el mes pasado en este metaanálisis, en que se encuentra un riesgo relativo de desarrollar diabetes post-COVID que va cambiando con el tiempo, ¿no? Se encuentra más o menos en los 3 primeros meses, hay un riesgo relativo de 1,95. Entre el 3,0 al sexto mes se va cayendo a 1,24 y después del sexto mes para adelante se encuentra ya un riesgo de 1,38, porque se va sumando varios meses posteriores. Y no solamente diabéticos tipo 2, sino principalmente, y esto es atribuido al daño que ocurre en la célula beta, o una degranulación de la célula beta, que se está viendo un mayor incremento de casos de diabetes tipo 1. No solamente, si bien es cierto en adultos, pero también en niños. El riesgo de desarrollar una diabetes tipo 1 es de 1,48 veces. Y el diabético de desarrollar diabetes tipo 2 es 1,7 veces. Entonces, es por eso que también se está encontrando últimamente más casos de diabetes tipo 1 aquí en el país que no teníamos antes. Entonces, entre el 0,8 a 1% de casos de diabetes tipo 1. Actualmente ya hay un mayor reporte de casos tanto en hospitales que ven niños pediátricos como en provincias donde hay atención general. Otra cosa que es importante saber es que los pacientes con diabetes en general y sus familias no solamente se ven afectados directamente por el virus del COVID, el virus SARS-CoV-2, sino que de manera indirecta también se han visto afectados por otras causas, ¿no? Por ejemplo, efectos sobre los servicios de salud. Durante la pandemia, los servicios de salud estaban orientados principalmente a atender emergencias. Se cerraron las atenciones preventivas, se cerraron los consultorios, la mayoría de los consultorios, no todos. Y muchos pacientes, por el mismo confinamiento, estuvieron sin acudir a los servicios de salud. Ello provocó
un menor acceso a sus medicamentos. Si ya tenían diabetes previamente, no acudir a sus controles o acudir a la consulta, también provocó un incumplimiento en el tratamiento con deterioro de sus glucosas, ¿no? De su estado de salud. También el COVID-19 ha afectado los estilos de vida y los conductuales. Pacientes que han estado en sus casas recluidos con el confinamiento, la cuarentena, no han hecho actividad física adecuada, ¿no? Han estado mucho más sedentarios y también algunos comiendo más porque tenían comida cerca, no estaban en el trabajo, entonces ello ha condicionado también un incremento del peso, un incremento de la glucosa. Entonces, muchos pacientes se han descontrolado en la pandemia. La salud mental generada, deterioro de la salud mental generada por la pandemia, el fallecimiento de familiares, de amigos, la imposibilidad de poder ayudarlos, también ha generado mayor estrés mental, con el incremento de la ansiedad, el incremento de la tendencia a descontrolar las glicemias. Otro efecto del COVID sobre las personas con diabetes está relacionado con la comunidad y el ambiente. Ya dejaron de hacerse actividades, muchas orientadas en grupos de pacientes que iban de paseo como para relajarse, charlas comunitarias, se dejaron de lado. Algunos pacientes, por estar en casa y con temperaturas altas en el verano, por ejemplo, algunos se deshidrataban. Las personas mayores no tienen un reflejo adecuado de la sed, entonces el estar con temperaturas altas también provoca deshidratación, ello contribuía a un deterioro en la glucosa y también pues ha afectado económicamente a muchos que han dejado de trabajar o que han recibido menos ingresos y que eso conlleva también a un menor cumplimiento de sus tratamientos. Las medicinas, muchas son caras, no tienen los pacientes para comprarlas, ¿no? Entonces, ya estamos viendo no solamente efectos directos del COVID, del virus, sobre la salud, sino también indirectos por estos, ¿no? Por estos cambios que han habido en la sociedad debido a esta pandemia. Pues bien, ¿cómo se trata? Ya que hemos hablado, si un paciente diabético tiene COVID y está ambulatorio, está tranquilo, está estable, ¿no? Y este paciente ha estado, bueno, está ambulatorio, siempre es importante mantener un adecuado estado de hidratación, que no se deshidrate. Hay medicamentos para diabetes que generan poliuria, ya lo vamos a mencionar en su debida clase. Entonces, es chequear que esté bien hidratado. Cuando está mejor hidratado el paciente, también hay una mejor perfusión a nivel de los tejidos, los medicamentos llegan adecuadamente, tienen un efecto adecuado. Entonces, mantener bien hidratado al paciente. Si está controlado el paciente en cuanto a sus glucosas, entonces debe seguir con su medicación habitual, no es necesario cambiarle. Si toma metformina, si toma glutamina, etc., está yendo bien, no es necesario cambiarlo. Si es que hubiera una disminución, o sea, siempre es importante controlar las glucosas en casa. ¿Por qué? Porque algunos pacientes pueden tener hiporexia por el COVID, cuando están, ¿no?, así en etapa de infección aguda, les genera disminución del apetito, fiebre, etc. Entonces, la disminución del apetito puede conllevar a una menor ingesta de alimento, y si es que el paciente toma algún medicamento que pueda producir hipoglicemia, tipo sulfonilurea, enclamida, por ejemplo, entonces hay que estar pendiente de que no se le baje. Bueno, si se le baja la glucosa, se puede ir bajando la dosis de las sulfonilurias. Ahora, si es que es un paciente que está mal controlado con sus pastillas, entonces ahí hay que cambiar la medicación, ya sea aumentarle las medicinas en pastillas o, si puede mejor todavía, puede pasar a insulina para mejorar las glucosas rápidamente.
cambio, un paciente que está hospitalizado, un paciente hospitalizado ya implica una menor oxigenación, un deterioro general mucho mayor. Entonces, ahí lo recomendable es usar insulina. Ya no tomen las pastillas. Si está hospitalizado, la verdad es que esté oxigenando poco, y al oxigenar poco también ya no se recomienda el uso de la metformina. Entonces, lo recomendable es usar insulina. Si es que no come, se recomienda usar insulina basal, o sea, una insulina que dure 12 o 24 horas, puede ser una insulina NPH, puede ser una insulina glargina, y se le va controlando con el glucómetro para ver cómo están sus glucosas cada 6 horas, para ver si es que es necesario agregarle alguna insulina rápida adicional en ese momento. Pero si el paciente está comiendo, entonces ahí sí, de todas maneras, tiene que usar su insulina basal y además usar insulina rápida. Puede ser la regular o puede ser la Lispro, cualquiera de esas insulinas prandiales, la glulicina, como una dosis correctiva, según cómo hacen los controles de glucómetro. Y este paciente requiere estar midiéndose la glucosa antes de cada alimento. Pero eso se realiza más fácilmente cuando está hospitalizado. Y si tuviera su aparatito del monitoreo continuo de glucosa, mucho mejor, mucho más fácil. Entonces, ya tenemos varias cosas. Hemos visto pacientes, he hablado de los pacientes con diabetes, los nuevos, así como la parte del manejo. Gracias. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? ¿Una duda? ¿Una inquietud al respecto? Ustedes no han estado yendo al hospital, ¿no? Mientras hemos estado en la pandemia. No, doctor. Doctor, una preguntita. Doctor. Sí. Sí. Consulta. Sí. Dale, Liz. Dale, Liz. Ok. Cuando usted mencionó al inicio, cuando el SARS-CoV produce esta infección directa a nivel de las células beta o a nivel de los adipocitos o a nivel del hígado, ¿cuánto tiempo el virus lleva para poder producir esta infección? No sé si en el trabajo que usted ha publicado, el trabajo que usted ha puesto en la diapositiva, refería de 3 o 6 meses. No sé si esta ha sido la conclusión del trabajo, pero quisiera saber cuánto es el tiempo en que el SARS-CoV toma para producir esta infección a nivel de las células. No, lo que yo mencioné ahí era qué tanta aparición de diabetes había después de en el seguimiento del paciente que ha tenido COVID. O sea, cuando el paciente ya tiene el cuadro clínico, tiene el COVID dentro, ¿no? O sea, ya tiene COVID en célula beta, en todo el cuerpo. Está en plena reacción. Ahora, todo ese efecto producido por el virus del COVID en el páncreas, en tejido adiposo, etcétera, va a llevar alteraciones de la glucosa, tanto al inicio del cuadro clínico como después, inclusive que ya se curó de la parte respiratoria. Y en el seguimiento de esos pacientes, ¿no? Se ha visto que un porcentaje hace diabetes en los primeros 3 meses después de que salió el COVID, está con la diabetes. Después de esos meses, también pueden encontrarse casos nuevos de diabéticos, pero ya en menor cantidad que en los primeros 3 meses. O sea, no es que sea porque cuánto tiempo demoró el COVID meterse al adipocito. Eso es rápido, eso es ni bien se infecta y viene la respuesta inflamatoria sistémica, se mete en todo lado, en todo el cuerpo. Ok. Entonces, en el mismo momento adquiere la infección por el COVID, ya puede presentar alteraciones de este nivel, ¿no? Del páncreas. Sí, ya hay ataque, y va a depender mucho de cada persona, su predisposición previa, etcétera, y de las células beta, de qué tan rápido pueda ya provocar descontrol. La mayoría de veces comienzan a descontrolarse en la segunda semana después de la infección, ¿no? Que es justo cuando viene la tormenta de citoquinas. Pero desde el comienzo nomás ya están afectados.
Ok, listo. Doctor, yo tengo una pregunta también. Es respecto al COVID y los pacientes diabéticos, ya sean tipo 1, tipo 2, y el incremento de riesgo de tener complicaciones. ¿Hay alguna diferencia en pacientes que sean diabéticos tipo 1, tipo 2, o el riesgo de complicaciones es igual para pacientes diabéticos? ¿Complicaciones de qué tipo? ¿Por la glucosa o complicaciones renales, complicaciones? Bueno, sería en el tipo de complicaciones con el riesgo de la glucosa, ¿no? Claro, en el diabético tipo 1 hay inclusive mayor riesgo de desarrollar cetoacidosis diabética. Los diabéticos tipo 2 pueden hacer tanto cetoacidosis diabética como un estado hiperosmolar hiperglicémico. En cuanto a la evolución peor, es en los diabéticos tipo 2, porque son personas de más edad, acompañadas muchas veces de hipertensión, daño en las arterias coronarias, o en el sistema nervioso central, o falla renal también, y eso puede incrementar más la mortalidad. En cambio, los diabéticos tipo 1 generalmente son más jóvenes y más delgados que los tipo 2 con menos comorbilidades. Ok, doctor. Gracias. ¿Alguna otra duda, comentario? ¿Ah? Les cuento que era un problema, sobre todo antes de la vacunación. Antes de vacunarnos, los que no éramos intensivistas ni emergenciólogos, estábamos atendiendo la carpa del triaje de COVID, nos mandaron ahí. Después que ya nos vacunaron, nos mandaron a atender pacientes con COVID ya hospitalizados, o sea, nos mandaron a piso de COVID. Pero siempre era un problema el poder controlar a los pacientes que hacían cetoacidosis diabética o estado hiperosmolar hiperglicémico, porque ellos requieren un seguimiento en la UCI, pero mucho más cercano, con mediciones frecuentes de la glucosa, con medición de la diuresis, se tiene que colocar sondas, etc. Entonces, eso era mucho más complicado porque obligaba a tener un acercamiento mucho mayor, una interacción más seguida con el paciente. Entonces, a veces para que no haya tanta, ¿no? Tenían que medir la glucosa cada hora, cada 2 horas con el glucómetro para que no haya tanta exposición, se iba espaciando los controles. Y a veces por espaciar los controles, el paciente se descontrolaba en la glucosa. Entonces fue todo un reto, que afortunadamente ya actualmente